10:06 de la mañana empezó el gobierno de José Antonio Cast con toda, ¿no? David Así es, Juan Salgado. Camilo, muy buenos días. Ya empezaron a verse las primeras medidas de este nuevo gobierno, muy distinto al anterior, Juan Camilo. Entre ellas la idea de un muro. Sí, específicamente es el plan escudo fronterizo. Es la decisión de José Antonio Cast, el nuevo presidente de Chile, de poner diferentes zanjas y muros en la frontera chilena con Perú para generar un mayor control de ese paso fronterizo e incluso también el envío de tropas de las fuerzas militares chilenas. Una medida que recuerda mucho a otra, un poco más al norte del continente, hablamos específicamente de Donald Trump, pero que también ha generado mucha polémica pues, por cómo se manejan las cuestiones fronterizas en un continente como Latinoamérica. Pues esto ha causado, por supuesto, una gran polémica, no solo en Chile, sino también en el continente. Y por eso hemos contactado al Congreso chileno. Presente a su invitado a esta hora, David. Nos encontramos esta hora con Benjamín Moreno, él es diputado de la Asamblea de Chile. Señor Moreno, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Muy buenos días, gracias por la invitación, David. Encantado de poder conversar con ustedes. Señor Moreno, para entender un poco esta medida es importante también entender el contexto de Chile y las razones tal vez por las cuales José Antonio Cast es ahora presidente y tal vez la línea de gobierno de Gabriel Boric no continúa en el poder, y una de esas medidas es las cuestiones de seguridad en el país y sobre todo la migración. ¿Cómo es ese contexto en el país y si esta medida era realmente necesaria? A ver, lo primero que quiero aclarar es que dentro de la introducción que usted realiza en eso, señala que esta es la manera en que se controla la migración en este continente o en Latinoamérica. La verdad es que eso es bastante inexacto en algún punto, porque eso también ocurre, por ejemplo, en casos de Marruecos, también ocurre en casos de Hungría, que es parte del continente europeo. Y acá lo que nosotros estamos haciendo es una cosa bien simple, para contextualizar. Chile era un país que tenía un nivel de migración regular, ordenada, que no pasaba del 2%, 3%, y en un periodo corto de años, digamos un lustro más o menos, Chile pasó a tener un 10% de migración, donde un porcentaje muy alto de eso fue migración irregular. Esto también trajo aparejado, por ejemplo, delitos como la extorsión, el secuestro, el asesinato, los sicariatos, la trata de blancas, el uso de niños como pasaportes humanos y una serie de cosas que se dan en las fronteras que nosotros tenemos con Perú y con Bolivia. No es solamente con Perú, es con Perú y con Bolivia. Esto también trae tráfico de drogas, una serie de cosas. Entraron muchos grupos criminales, delincuenciales, como células del Tren de Aragua, los pulpos desde Perú. O sea, estamos hablando de crimen organizado muy complejo, células también de grupos narcos de México que entran a través de otras filiales, podríamos decirlo así. Entonces, es una situación que empeoró mucho la calidad de vida de los chilenos, empeoró mucho los servicios básicos, empeoró mucho la seguridad, y también fue afectando mucho a la economía. Entonces, en todos los ámbitos esto fue pegando muy duro, muy fuerte en el día a día de los chilenos. Y acá lo que se está haciendo es algo bien sencillo. Cualquiera que conozca la frontera norte de Chile con Perú y con Bolivia se da cuenta que, tal como las imágenes que ustedes muestran, es un peladero. Por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado es que acá hay que poner barreras físicas para que no sea fácil el tránsito por verdaderas rutas ilegales de personas que están contrabandeando mujeres para la explotación sexual, que contrabandean migrantes, que usan a niños como escudos como escudos humanos, como pasaportes humanos. Y la verdad es que estas vallas y estas zanjas son para poner barreras físicas y aumentar también el control a través de tecnología y otras herramientas para poder controlar esto. ¿Por qué? Porque este ha sido un flagelo y ha sido un problema de los últimos años, yo diría de la última década de nuestro país, que ha empeorado mucho la calidad de vida de los chilenos, y eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho también, y también de la estabilidad de la región. Acá nosotros necesitamos una región estable donde el crimen organizado se persiga, donde el crimen organizado, que también está afectando, por ejemplo, a Colombia, está afectando a México, vaya en retroceso y no vaya en aumento.
Por lo tanto, esto también a nosotros nos va a permitir poder tener un mayor control territorial, un mayor control de la frontera y tener una Sí. persecución mucho más efectiva de distintas Diputado, células de crimen organizado que pueden estar en Chile. ¿usted nos puede dar detalles del proyecto? Es decir, ¿en cuántos meses, años tendremos el muro levantado? ¿Cuántos kilómetros tendrá? ¿Qué zonas comprenderá el muro? Hay todo un plan que yo no manejo al dedillo en eso, pero al detalle. Perdón si tengo muchos modismos, pero Tranquilo, nosotros usamos harto. no se preocupe. Eh, y la verdad es que, son ciertos lugares en la frontera donde todo el trabajo que se hizo en la campaña y previo a la asunción del cargo, se fueron poniendo distintos puntos georreferenciados en los lugares donde tenía que existir un muro, donde tenía que existir una valla, donde tenían que estar los puntos de control, cada cuánta distancia se tienen que poner los drones y así una serie de cosas más que te van a permitir tener un control efectivo de la frontera. Nosotros tenemos muchos kilómetros de frontera con Bolivia y con Perú, pero están identificados los lugares por donde el contrabando, por donde el crimen organizado y el narcotráfico accede a nuestro país. Diputado, se ha generado mucho revuelo y polémica por toda esta medida del plan escudo fronterizo, pero acá leyendo un poco incluso hay opositores del gobierno de José Antonio Kast, simplemente el ejemplo del senador Vlado Mirosevich, que dice que es opositor al gobierno de Kast, pero que cree que esta iniciativa es incluso muy buena para devolverle, lo digo en sus palabras, la paz a Larica, en esa zona que usted menciona. ¿Cómo es el ambiente dentro del Congreso con esta medida? ¿Opositores y el oficialismo están juntos en esta medida o también hay diferencias al respecto? Hay diferencias sobre todo con la extrema izquierda, la izquierda más radical. Estamos hablando de lo que en Chile es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero el diputado, o sea, ahora senador Mirosevich, que es de Arica, que es la región más al norte de Chile, él conoce, ya ha sufrido en carne propia el problema de la migración. El problema de la migración no es solamente el crimen organizado, el problema de la migración también ilegal son los servicios básicos, cuando no quedan cupos en colegios, cuando se desaturan los hospitales, cuando el sistema de transporte no es capaz de soportar a todas las personas que llegan, y así tiene una serie de cosas más que vienen aparejados y que han golpeado muy fuerte en las ciudades del norte del país. Entonces, en todos los senadores y diputados de esas zonas que han sufrido en carne propia la realidad de la inmigración irregular, ellos están apoyando esto porque saben que no es una medida ideológica, es simplemente una medida de orden pragmático, de estilo práctico, para poder solucionar un problema que durante por lo menos 2 o 3 gobiernos no han sido capaces de solucionar. Sí, diputado, vamos a tenerlo en segundos. Hay al detalles diputado. de la medida, Sí. Juan Camilo. Específicamente. Usted tiene es el como documento el oficial, plan, sí, la comunicación, pues. el plan de este escudo fronterizo y tiene estas son las medidas que tiene: muros o vallas de seguridad de 5 metros de altura similares a los utilizados por Israel y Hungría, equipados con sensores de movimiento y vigilancia de drones, zanjas de 3 metros de profundidad en los sectores de alto tráfico migratorio, cercos perimetrales electrificados con patrullaje constante de las Fuerzas Armadas, torres de vigilancia y radares térmicos permitiendo la detección inmediata de movimientos sospechosos, y además drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial infrarrojos térmicos operando las 24 horas, los 7 días de la semana. Diputado, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué los hace pensar que un muro arregla el problema? No es que un muro arregle el problema. Yo le voy a corregir quizás la pregunta. Porque nosotros nunca hemos planteado que este problema que es complejo se arregla con un muro. Nosotros hemos dicho que acá hay una serie de medidas que tú tienes que implementar para que empieces a corregir el problema. Por ejemplo, una es el mayor control que tú tienes que tener en estas materias. Otra es que tú tienes que poner barreras físicas para que un terreno del altiplano que es absolutamente plano, por ejemplo, y que en la noche es imposible de fiscalizar, tenga problemas para que una persona que pase en un furgón o en un camión pueda acceder al territorio nacional. Por lo tanto, una valla y una zanja claramente te van a ayudar a ponerle más barreras a que el crimen organizado pueda transitar.
Acá nosotros tenemos que hacer una serie de otras medidas más, como por ejemplo un control y una persecución más efectiva de estas bandas y grupos de crimen organizado, tanto en el área de prevención como en el área de persecución penal, ¿no es cierto? En las fiscalías, los juzgados de policía local, todas las fiscalías de alta complejidad, para que podamos ir desbaratando las distintas bandas de crimen organizado que se aprovechan de estas vulnerabilidades. Por lo tanto, no es que una valla, no es que una zanja vaya a solucionar un problema de por sí. Es una de las medidas que tienes que tener para comenzar la recuperación de la soberanía allá en el norte del país. Sí, diputado, tal vez del lado, sabemos que esa es una medida en la frontera norte con Perú y Bolivia. Ahora hablemos qué piensan esos países. Tal vez del lado boliviano no habrá mucho problema porque es un gobierno un poco más alineado a lo de José Antonio Kast, pero cuando hablamos del gobierno peruano tal vez se encuentran ahí algunas diferencias. ¿Se ha conocido ese diálogo entre los tres países con la construcción de ese muro? ¿Están de acuerdo? ¿No lo están? Es que la verdad, más allá de las legítimas opiniones que puedan tener ellos, es como que tú tuvieras que pedirle permiso a tu país vecino cuando tú estás poniendo las reglas para obtener una visa o un pasaporte de ingreso a tu país. Lo que nosotros estamos haciendo es una expresión de soberanía. Por lo tanto, probablemente por motivos ideológicos puedan haber algunos que estén a favor, otros en contra. Pero nosotros lo que estamos haciendo es una expresión de soberanía de manera responsable. O sea, ver de qué manera nosotros podemos controlar el ingreso a nuestra frontera. ¿Se imagina usted si Colombia tuviera que pedirle permiso a Chile para poner una regla dentro de la obtención de un pasaporte o de la nacionalidad colombiana? La verdad es que sería bastante absurdo. Distinto es que tú tengas que respetar los tratados internacionales y las normas internacionales que entre los países se han acordado, pero en esa materia creo que no va a lugar el, el que te puedan decir me gusta o no me gusta. Naturalmente pueden tener sus opiniones, pero creo que acá Chile está tomando las medidas que estima pertinentes dentro de su soberanía sin afectar a nuestros vecinos. Claro, que ese es uno de los puntos. ¿Usted cree que esto puede generar tensión en las relaciones diplomáticas con los diferentes países? Yo creo que en un inicio, quizás por incomprensión, puede generar algo de tensión, pero cuando se empiecen a dar cuenta que finalmente esto va a tener un mayor control en las fronteras, en el tráfico, en el movimiento de bandas de crimen organizado, se van a dar cuenta que es una buena noticia. Que tener un vecino que está ordenado siempre te ayuda a ti como país. Tener un vecino que, por ejemplo, alberga a las peores bandas de narcotráfico o de terrorismo, no es una buena noticia como país. Por lo tanto, creo que el orden interno de Chile siempre va a ser una buena noticia tanto para Perú, Bolivia y Argentina. Diputado Benjamín Moreno de la Asamblea de Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en vivo. Muchas gracias, que les vaya muy bien.